Buenas, gente. Estamos de nuevo aquí, vamos a hablar de árboles. Estamos ante un plándano o arce que habíamos visto en el vídeo anterior. Si bien aquel que habíamos visto, pues me parece que es una variedad de ellos, al igual que el arce rojo, igual que su nombre indica, tiene los hojas pues coloraes. De esos no tenemos por aquí, son muy bonitos. Y si con esto me equivoco en algo, pues siempre tenemos personas que entienden del tema y nos pueden echar una mano y nos corrijan. Como siempre digo, estos vídeos son orientativos y de lo que se trata es que nos divirtamos y pasamos un buen rato. Veis aquí el arce común, donde podéis apreciar claramente la hoja, como la que tiene en medio la bandera de Canadá, que es su símbolo, como os decía en el vídeo anterior, al igual que el castor, pero castores por aquí no tenemos. Tenemos nutrias, eso sí. Una vi una vez metida en el río Nalón, a la altura de Ciaño. Y miráis, veis también ahí los frutucos que os decía, que son como aspes de helicóptero, que son dispersadores de semillas. Y no hay que confundir este árbol con el siguiente que vamos a ver. Mirar, tenemos aquí el plátano de sombra. Y como os decía, no confundir con el arce, porque es muy típico mirar la hoja palmiforme, igual que el arce. Y puede confundirse, aunque podéis diferenciarlo muy bien, mirar por la corteza. La corteza parece que está formada como con esos fragmentucos que se van superponiendo ahí, igual que teseles de un mosaico. Y van creando ese color particular que recuerda al camuflaje típico de estos chaquetes que se lleven ahora, que están tan de moda. Esto sí es muy típico verlos por los parques, como veis, como aquí en el entrego, como los plantaron ahí alineados y van creando una bóveda arbórea muy bonita. Y es muy típico también ponerlos delante de las casas para que generen sombra, como su propio nombre indica. Y veis, cuando paso por aquí, por otoño, invierno, que están desprovistos de hoja, pues apetezme pensar que son manones de demonios que vienen del inframundo a castigar a todo aquel que sea malo. La pena es que no castigue a estos politicuchos que tenemos, que no sirven ni para dar sombra. Por lo menos este árbol sirve para ello. Y mirar, apetezme pensar eso, porque tienen como esas prolongaciones que parecen falanges. Además todos ellos tienen 5, igual que manes, como garres, con esos dedos todos torcidos. Son una pasada. Mirar, estoy en un eucalipto, como todo el mundo sabéis. Su nombre viene del griego, que significa bien cubierto, y son originarios de Australia. Son el hábitat del koala, como todos sabéis, que es muy típico verlos en documentales por ahí agarrados al árbol comiendo hojas de eucalipto. Trajéronse para aquí, para Europa, en barcos, y vaya la que liaron. Porque claro, por una parte es muy bueno para las industrias papeleras y madereras, porque hay un árbol que en 10 años pues alcanza una altura considerable. Entonces es ideal para estas industrias, para la tala de ellos. Pero por otra parte es muy dañín y muy perseguido por los ecologistas, porque todo lo que hay alrededor arrasa con ello, absorbe mucha agua, entonces tiende a eliminar la flora que tenemos autóctona y tiende a que desaparezcan muchas especies de animales, de reptiles o de anfibios, como la sacavera o la salamandra. Y también tiene un uso curativo, como sabéis. Quien no sabe que son
Esto valen para el catarro, para hacer fervinchos. Tiene ese poder balsámico que faen del hasta caramelos, como sabéis. Huele muy bien. ¿Quién y el que no lo utilizó alguna vez como ambientador para el coche o para las casas? Y este concretamente está aquí al lado del río. Y como veis no acaba con la vegetación que tiene al lado, está así muy cerca del río y debe chupar agua, bueno, por un tubo. Tienden más a fastidiarlo todo cuando aparecen en bosques. Mirad, esto es un ciruelo silvestre, está plagado de ellos por aquí, y un árbol muy curioso porque tiene la hoja negra, 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 mirad. Es una nota. Y es muy típico pasar por aquí por el verano cuando ya da el fruto maduro y va cayendo en bicicleta, pases, zona de baches, vas pisando todos los pepites. Está aquí en el paseo Mangau, a la altura del Entrego. Y el fruto que da, pues también un ciruelo muy negro, muy negro. Hay personas que lo llamen collones de fraile, eso sí, no me preguntar por qué. Y nada, gente, con esto voy a dejaros. Estáis con Ciro78. Espero que os haya gustado, ya nos vamos. Suscribíos al canal y hasta el próximo vídeo.